Espíritu Santo, seguimos en comunión contigo. Padre, ha llegado lo más hermoso para nuestra vida, que es poder, Señor, escuchar de tu palabra. Bendice nuestras vidas, Señor, para poder recibir tu palabra con gozo, con alegría, Señor. Danos fuerza a este pequeño remanente, Padre, pequeño, Señor, pero es valioso para ti. Señor, te pido que tú bloquees, Señor, todo lo mío, mis palabras, Señor, mis pensamientos, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando en esta noche, hablando a mi vida primeramente y luego a tu pueblo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a estar buscando el Salmos más largo. ¿Que alguien lo puede decir? 119. Amén, 119. Versículo 73. Vamos a leer hasta el 80. Dice, tus manos me hicieron y me formaron, dice. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Amén. Puedes tomar tu asiento. Aquí el salmista estaba hablando y estaba diciendo, el salmista David decía, tus manos me hicieron y me formaron. Nosotros, iglesia, no somos descendientes, quizás esto te va a causar gracia o risa. Nosotros no somos descendientes de los monos. Amén. Gloria a Dios, nosotros no somos descendientes de los monos, no creemos en otras teorías, porque la humanidad tiene tantas teorías, pero nosotros, si hoy estamos aquí es porque nuestro Dios nos creó. Amén. Obviamente sabemos que a mí me gusta como lo dice mi padre, que del papá y de la mamá, cada uno pone su parte, pero Dios es quien hace ahí el milagro. Amén. Es hermoso saber que somos creación y semejantes a Dios. Y pensaba en esto, meditaba en estos días que quizás Satanás quiso meter su mano sucia, su mano negra ahí, mientras nosotros estábamos en el embarazo de nuestra madre. ¿Por qué no? Quizás no quiso hacer esto, pero sabes, tú y yo estábamos sellados ya por Dios. Entonces Satanás no pudo interrumpir el embarazo, no pudo hacer nada, porque cuántas veces dan el pronóstico a la madre mientras están ya embarazadas y los médicos dicen, no sé quién se va a salvar, si una o la otra. ¿Han escuchado? Pero cuando el Señor tiene un propósito con cada uno de sus hijos, no hay diablo que pueda interrumpir ese propósito, porque ya estábamos formados, sellados por Él. Dice su palabra, antes que te formase, te conocí. Antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Qué lindo, antes que nosotros llegáramos acá a la tierra, antes de salir de ese vientre, el Señor ya nos conocía a Él y sabía lo que Él iba a hacer con cada uno de nosotros. Antes que naciese, dice el Señor, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Gloria a Dios. Dice también la palabra, el salmista decía, hazme entender, en el versículo 73, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Que ese también sea nuestro anhelo, de poder entender la palabra de Dios, de poder comprender las Sagradas Escrituras. Y qué lindo es tener interés en aprender la palabra. Dice también un versículo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y qué será eso que nosotros no conocemos? Lo que se esconde detrás de cada versículo. Seguimos leyendo el 74. Dice, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Sabemos, iglesia, que la palabra de Dios nos bendice, la palabra de Dios nos restaura, la palabra de Dios puede provocar tantas cosas en nuestro ser, puede provocar transformación. Amén. Y cuando nosotros vamos leyendo la palabra, el Señor, el Espíritu Santo, nos va moldeando según Él y no según nuestra carne. Amén. Porque si quizás hubiéramos estado en el mundo, nosotros quizás nos maldicen y odiamos, hay rencor. Pero ahora que estamos en Cristo, la palabra nos enseña que aunque nos maldigan, nosotros no tenemos que odiar, sino que bendecir, todo lo contrario. Entonces nos vamos moldeando según es el Señor. Y por eso que nosotros nos hemos convertido para imitar a Dios.
no nos hemos convertido para imitar al diablo, ¿eh? Gloria a Dios. Una vez me acuerdo que dije esto y los hermanos se me enojaron. Pero es verdad, nos hemos convertido para imitar a Dios. A ver, es así. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Cuando los demás notan que en nuestro corazón no hay maldad, se alegran de vernos. Porque ahí decía el salmista, los que te temen me verán y ¿qué pasa? Se alegran. Y si bien nosotros ya no somos igual que antes, pero sabes, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que siempre hay algo para cambiar. El que me dice que es perfecto, perfecta, es mentira. Siempre hay algo que nosotros tenemos que mejorar. El 75 dice, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El Señor dice, mi poder, dice el Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor cuando nos vienen pruebas, nos vienen tristezas y decimos, ya voy a salir de esta? Y siguen pasando los días y decimos, ya vamos a salir de esta. Y creemos que por nuestra propia fuerza vamos a salir. Y es ahí donde el Señor nos hace entender a cada uno de nosotros que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, que si hay tristeza, Él es el único que puede convertir la tristeza en gozo, y que no es por nuestra propia fuerza, sino que es con la de nuestro Padre Celestial. Entonces ahí Él se glorifica en nuestras vidas. Dice el 76, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y si te has dado cuenta, el Señor pone aflicción en nuestras vidas, pero también Él pone consuelo. Y también cuando pone consuelo y nos saca de allí, nos garantiza la victoria, nos garantiza la bendición. Es por eso que el Señor en esta noche, querida iglesia, te dice que no es en vano la tristeza que quizás estás pasando en estos días. No es en vano. Mira, el Señor te trajo a este mundo con un propósito. No pienses que tú no vales nada, porque sí lo vales. El Señor te trajo a esta tierra con un propósito. Y ese propósito se va a cumplir en el nombre de Jesús. Así que no hay diablo, no hay santería, no hay brujería, no hay nada de eso que pueda detener lo que el Señor va a hacer contigo. Y así como el Señor tiene un propósito para nuestras vidas, esa tristeza que quizás estás sintiendo también tiene un propósito. Y es para que el Señor se glorifique. Así que, iglesia, debemos seguir soportando, seguir creyendo en el Señor hoy más que nunca. Seguir clamando, seguir orando, porque no te canses, porque el Señor allá en el cielo no tiene un tacho de basura para las oraciones. No, el Señor dice que Él va a responder. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley, ¿qué es? Mi delicia, gloria a Dios. La palabra de Dios es lo mejor para nuestra vida. El salmista aquí decía, tu ley es mi delicia. La palabra de Dios es bueno para nuestra vida, para nuestro corazón. Es lo mejor que nosotros podemos recibir. Y sabes, iglesia, dice la Biblia que Esdras, cuando leía la ley al pueblo, dice que los oídos estaban atentos cuando él leía y así tendríamos que estar nosotros atentos a la palabra de Dios. A veces, gracias, yo de corazón le doy gracias a Dios que ustedes están prestando atención y que no me prestan atención a mí, le están prestando atención a Dios. Y hay muchos lugares, iglesia, cuando uno se sube a predicar, los hermanos ¿saben qué hacen? Se agachan la cabeza y no te miran. Y yo doy gracias a Dios porque todos ustedes tienen su cabeza levantada, pero no es a mí, sino que al Señor. Me ha tocado también predicar, no digo que he predicado en muchos lugares, pero uno comienza a predicar y con la hojita. Y eso es una falta de respeto para el Señor. Cuando se lee la palabra, nuestros oídos tienen que estar atentos, nuestro ser. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios es poder. Dice su palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo.
que penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso se encuentra en Hebreos 4:12. Y hablando también de la palabra, redondeando un poco también esto, y ya terminando también este pequeño mensaje, dice su palabra en Santiago 1:21-22, yo te lo voy a leer, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿cómo dice? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Meditaba en este versículo y qué lindo. Nosotros, como aprendíamos la vez pasada, si alguien predica o se equivoca, nosotros no tenemos que levantarnos, amén. No tenemos que decir, como decía el hermano, ay, predicó mal, ¿viste lo que dijo? No, sino que dice la palabra que debemos recibir con mansedumbre, que no haya nada en nuestro ser para que la palabra corra y cobre en vida acá en nuestro ser, en nuestro corazón. Una vez el Espíritu Santo me mostraba que había un varón que hizo un muro para no escuchar la palabra. ¿Y saben lo que es eso? Es tremendo eso. Por eso que nuestro ser tiene que estar con total libertad para escuchar la palabra de Dios. A veces estamos en la iglesia y pasa una mosca y nos quedamos mirando la mosca. O entra alguien y estamos así mirando. Y no, eso no nos tiene que importar a la hora de escuchar la palabra de Dios. Cuando se levanta Satanás, aquí el hermano lo ha experimentado, a veces estamos predicando y los chicos se levantan, empiezan a gritar, a moverse, y ahí donde salta, como siempre decimos, el celo de Dios, porque se está leyendo la palabra, no se está leyendo un diario. Por eso que hay que orar siempre por los niños, porque Satanás usa a los niños para interrumpir, pero hay uno más poderoso y se llama Cristo Jesús. Si alguno quitare de las palabras de esta profecía, es decir, de la palabra de Dios, Dios quitará su parte en el libro de la vida. Nosotros le damos gracias al Señor porque todo lo que hablamos siempre le pedimos la dirección a Dios. Y cuando exhortamos la palabra, eso no significa agregar, amén, sino que el Espíritu nos da, por gracia de Dios, nos da el conocimiento para poder entender su palabra. Te leo en Apocalipsis 22:19. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, esto es lo que te estaba diciendo recién, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto lo dice en 1 Corintios 2:13. Todo esto es bueno para poder aprender sobre la palabra de Dios, porque el salmista decía, tu ley es mi delicia. ¿Sabes? Muchas veces escuchamos a los predicadores, es sin juzgar. A veces los predicadores predican mucho de los problemas internos, que me peleé con mi mamá, que me peleé con mi papá, que me peleé con mi marido, Y si yo te pongo a contar aquí de mi vida, tú no vas a recibir nada. Yo te tengo que predicar de Cristo, que Él salva, que Él liberta, que Él restaura, que Él redime. Yo te tengo que predicar de Cristo, que Él salva, que Él liberta, que Él restaura, que Él redime. 77. Amén. Amén. Ahí está. Gracias. El 77. Porque tu ley es mi delicia. ¿Y sabes que la palabra de Dios es descrita como martillo? 77. Amén. Amén. Ahí está. Gracias. El 77. Porque tu ley es mi delicia. ¿Y sabes que la palabra de Dios es descrita como martillo? A la palabra de Dios se le dice martillo también. Esto lo dice en Jeremías 23:29. Dice allí, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios, iglesia, no debe causar dolor en nuestro corazón. La palabra de Dios no tiene que lastimar. Dice aquí que
que el martillo quebranta la piedra, pero significa que Él va sacándolo, como el alfarero va sacando lo viejo y nos va transformando conforme a lo que Él quiere que nosotros seamos. La palabra de Dios también es descrita como semilla. ¿Te acuerdas allí cuando Jesús explica la parábola del sembrador? La palabra de Dios es descrita como espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por último, la palabra de Dios es descrita como lámpara. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Porque la palabra de Dios en este mundo de oscuridad es la que nos va guiando, nos va direccionando, nos va diciendo cómo nosotros tenemos que ser, cómo tenemos que actuar. Tu palabra dice en Isaías 66:2: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Gloria a Dios, que tiembla mi palabra. ¿Cuántas veces el Señor, estando allí escuchando palabra, nuestro cuerpo se estremeció al escuchar palabra de Dios? ¿Sabes? Nuestro cuerpo muchas veces también habla. ¿Sabes cuántas veces he predicado y los hermanos están de brazos cruzados? O están tirados así como en un sillón, en la silla. Pero la palabra dice que aquel que tiene sus oídos atentos y que tiembla su palabra, a ese mira el Señor. Amén. No aquellos hermanos que dicen: ay, mira quién va a predicar. O tantas cosas que pueden llegar a decir, pero la palabra de Dios es, ¿sabes? Predique quien predique, la palabra de Dios es poderosa. En Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, esto decía Pablo, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. En esta noche yo le pido al Señor que bendiga a todos los predicadores que están predicando la palabra de Dios y a los que se van a levantar para predicar. Amén. Que el Señor los bendiga a todos ellos. Y como decía Pablo, que habían personas que lo amenazaban a él. Y cuántas veces se levantan contra nuestras vidas, contra los predicadores, y dicen: habla el hombre, habla la mujer, mira lo que dijo, eso me lo dijo a mí. Pero muchas veces es el Espíritu Santo hablando a través de ellos y nosotros amenazamos, juzgamos, criticamos, murmuramos. Pero esas personas tienen que dar cuenta con el Señor. Recuerdo una vez que mi padre estaba predicando y hubo alguien que se levantó. El Espíritu me había advertido que tenía que entregar un sueño a estas personas. Mira cómo es tremendo cuando se levantan contra el predicador. Y yo veía que a estas personas, yo me río ahora porque cómo es la desobediencia. Estas personas soñaban que se les prendía fuego en su vehículo. Y en el sueño yo les decía: salgan, porque se van a quemar. Entonces yo le conté mi sueño acá. Y bueno, él me dice: el Espíritu, ¿no? Es un llamado de atención. Bueno, yo fui y le entregué a estos hermanos. Después se levantaron contra las palabras de Dios. No fue contra el hombre, fue contra las palabras de Dios. ¿Y sabes qué pasó a los días? Se le prendió fuego a la camioneta. Esto fue verdad, ¿eh? Sí, y cuando le digo a esta hermana, esto es un llamado de atención, va a pasar esto. Bueno, yo te lo entrego, le digo. Después se levantaron contra la palabra, se les prendió fuego a la camioneta. Y yo no sé, seguían llamando bendición a eso. Sí. Pero eso no era bendición, eso era un llamado de atención. Así que tener mucho cuidado cuando calladito, hermano. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, nos bendiga en esta noche. Dice su palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y leemos acá el 78, dice: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos, dijo el salmista. Que podamos siempre estar meditando en la palabra de Dios. Iglesia, no importa, te lo digo por experiencia propia, siempre glorificando a Dios. No importa quién se levante contra tu vida, predica la palabra de Dios. No importa qué tan dura sea la palabra, predica la palabra de Dios. Yo tenía temor de predicar la palabra, lo que Él me mandaba a predicar, y no quería predicar lo que Él me mandaba. Y el Señor me habló y me dijo:
predica, porque no eres tú, soy yo. Así que uno tiene que entregar lo que el Señor quiera entregar, y que si se levanta murmuración, chisme, críticas, que sigan hablando, ¿ven? Nosotros cumplamos con el Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, clamando. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra que es hermosa. Como decíamos, Señor, predique quien la predique, es poderosa. Ayúdanos, Señor, a extender tu reino, tu palabra, a sembrar semillas, Señor, para que otras personas puedan conocer, Señor, que en ti hay paz, que en ti, Señor, hay sanidad, milagros, prodigios, y que en ti, Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Nosotros, Señor, sin ti, contigo, Señor, lo tenemos todo, pero sin ti, Señor, no somos nada. Espíritu Santo, bendice a este pueblo que es especial para ti. Ayúdanos a predicar tu palabra. Aunque se levanten, Señor, muchos, Señor, sabemos que estaremos confiados en ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Você não pode ficar zanzando.